La situación en Bolivia de estos días me hizo acordar a mi primer viaje a Bolivia. Como les contaba anteriormente, yo nací en Charrúa, que es un barrio de familias bolivianas que queda entre Nueva Pompeya y Villa Soldati en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿por qué me hizo acordar a mi primer viaje? Porque bueno, yo conocía las danzas folclóricas de Bolivia a través de la fiesta de mi barrio, que fue durante 30 años la fiesta más importante de la colectividad boliviana en Argentina. Y había un par de danzas que yo no conocía y que conocí en el Carnaval de Oruro de ese primer viaje que hice a Bolivia. Esas dos danzas que no se bailaban por ese entonces eran los tobas y los doctorcitos. Los tobas con los años se comenzó a bailar, los doctorcitos que yo sepa nunca. Bueno, me explicaban que esa danza era una parodia de los abogados, los jueces, los leguleyos en la colonia que tenían bastante poder, ¿no? Uno ve en Bolivia que en el centro de cada ciudad existen estas oficinas de estas personas, mayormente hombres que trabajan, tienen ese oficio que es un oficio, digamos, bien mirado en todos lados del mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué me recordó un poco esto? Porque esa parodia daba cuenta de una especie de burocracia o una suerte de poder en los intersticios se supone, de los poderes del Estado que fueron creados en 1825. Pero bueno, estos doctorcitos existían mucho antes de 1825. Es más, la primera universidad que existió en Sudamérica es justamente la Universidad de San Francisco Javier, que está ubicada en el actual departamento de Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, que antiguamente se llamaba Charcas, y muchos de los criollos, hijos de familias bien, iban a estudiar allí. Inclusive en estos días que se va a conmemorar la primera junta de gobierno en Argentina, varios de los miembros de esa primera junta estudiaron en esa universidad. Bueno, de ahí se fabricaban los abogados en ese entonces. Y los abogados de ahora, que están en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que se autoprorrogaron, su mandato vencía al comenzar este año, sin embargo, con una suerte de desacuerdo planificado, hizo que el gobierno les prorrogara sus funciones, y calculamos, todo el mundo cree que eso tiene un precio, y el precio es un poco hacer lo que el gobierno desea sin necesidad de que haya algún tipo de presión, porque bueno, de alguna manera va por ahí, ¿no? Si alguien te deja que vos te quedes en un cargo, le debes una suerte de favor. Y por otro lado está el Tribunal Supremo Electoral, que bueno, que ante esta situación de esta lluvia de denuncias judiciales hacia las alianzas políticas que tenían que presentarse hasta este lunes 19 de mayo, tenían que sortear estas denuncias, y hubo un montón de denuncias, creo que se salvaron 2 o 3 siglas nomás de las denuncias que se realizaron. Pero para entender esta suerte de conflicto nos tenemos que ir un poquito más atrás, unos años. Bueno, la noticia por ahí más importante es que dejaron afuera a Evo Morales, ¿no? Evo Morales había sido proscripto en el 2020, después de que hubo el golpe de Estado del 2019 y el desastroso gobierno de Áñez durante fin del 2019, principio del 2020, viviendo la pandemia. Y bueno, hubo una reacción rápida del partido del MAS, ¿no? Del partido de gobierno por ese entonces, y a través de las elecciones el MAS se hizo de nuevo del poder político. Y para entender este lío que está habiendo ahora, es necesario también tener en cuenta que, a pesar de que las bases, las organizaciones habían
pedido, ante estas circunstancias de proscripción de Evo, que vaya al frente como se suponía que debía hacer, ¿no? Un indio al frente del gobierno nuevamente. Habían elegido a Choquehuanca, habían elegido a Andrónico, una fórmula india 100%, porque bueno, el tema va por ahí, ¿no? Y Evo, con su famoso dedazo, hizo un cálculo electoral que él creía que tenía que convencer a los ciudadanos de las grandes urbes, que son la mayoría en este momento en Bolivia. Aunque antes de que asumiera Evo había sido mayoría la parte rural, cosas del desarrollo, ¿no? Bueno, el cálculo de Evo era cierto, ganó con el 55% de los votos quien fuera su ministro de Economía durante gran parte de la gestión de Evo, Lucho Arce Catacora, que no es indio, que es mestizo. Bueno, no vamos a hacer cálculos de sangre, que cuánta cantidad de sangre india tiene. Bueno, el tipo es clase media, nació en una ciudad y evidentemente a la luz de todas sus decisiones y todas sus acciones y cómo actuó en estos 5 años, sin duda hay una diferencia enorme con Evo Morales. Por eso, durante los últimos 2 años por lo menos hubo una tensión muy fuerte entre Evo y Arce, a tal punto que prácticamente se autoeliminaron políticamente, ¿no? Arce propiciando esta suerte de proscripción judicial con un argumento del Tribunal Constitucional Plurinacional que puede ser legítimo, puede ser legal, pero no legítimo, porque argumentan que no puede haber un presidente que repita su presidencia ni en forma continua ni discontinua, cosa que es muy raro en el mundo, ¿no? No sé qué países en el mundo interpreten la Constitución de esa manera. De hecho, Evo Morales en el 2014 y el 2019 fue presidente de forma continua, ¿no? La reelección continua que le permitía. Entonces, ahí hay una suerte de proscripción judicial, porque ¿cómo se puede interpretar así de esa manera algo que ya se hizo y que nadie dijo ni mu? En fin, bueno, durante algún tiempo a Arce lo llamaron el Tilín, una suerte de marioneta de Evo, pero bueno, nada de eso era real. Aparte, fíjense que en los últimos días surgió a través de un medio internacional un caso de corrupción, o por lo menos un caso a investigar, del hijo menor del presidente Arce, que se había hecho de una hacienda en Santa Cruz de la Sierra y que fue beneficiado por organismos del Estado por organismos del Estado que le dieron acceso a infraestructura en ese lugar que no la tenía, y de alguna manera esa denuncia ya había sido propiciada por abogados de Evo Morales años anteriores, pero bueno, ahora toma otro cariz al ser publicado en medios internacionales. Bien, en los últimos días que me tocó estar en La Paz, se escuchaba en la Plaza Murillo estruendos, cohetes. Bueno, la primera noche me sorprendió y era porque el presidente Arce finalmente había decidido no candidatearse para un segundo mandato por la sigla del MAS, porque en esta pelea que hubo le quitó la sigla Arce a Evo Morales y se quedó con la sigla del MAS porque, bueno, la justicia avaló su posición. Bien, la primera noche fue renunciamiento, Arce diciendo que por bien de la unidad, que la izquierda tiene que ir unida. Le dejó la alfombra para que Andrónico es el delfín de Evo Morales, el tercero en discordia en esta suerte de división que hubo entre lo que antes era el MAS, ¿no? Y Andrónico no agarró la sigla del MAS, ¿no? Porque este tema es por siglas, ¿no? Cada uno tiene que tener su sigla, inscribirla
y que no haya ningún problema legal como para poder participar de las elecciones. Andrónico no entró, lo desdeñó, y a los 2 días Arce anunció que el candidato iba a ser su actual ministro del Interior, ¿no? El señor del Castillo, que es un muchacho de Santa Cruz, un muchacho blanco, y junto con un dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la única, como le dicen. Pero bueno, una parte de la única, ¿no? Porque los efectos de este conflicto interno durante varios años entre Evo y Arce hizo que se dividieran las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, y cada uno tiene una facción, se partieron exactamente en 2, ¿no? Cada uno tiene una facción de la CSUTCB, de Interculturales y así, ¿no? Andrónico sorprendió y, pese a ser del fin del Evo, anunció que iba a ir con la sigla de un exfuncionario también de Evo Morales. Hay que retrotraernos quizás un poco más atrás del 2019, ¿no? 2017, más o menos. El primer ministro de Educación de Evo Morales fue Félix Pazzi. Félix Pazzi fue el único funcionario de alto rango que visitó justamente mi barrio, el barrio de Charrúa, la escuela donde yo terminé mi primaria, la escuela 13 Presbítero Alberti, en un acto que se realizó en la escuela, ahí que está ubicada en el centro justamente del barrio. Bueno, a Félix Pazzi al parecer le hicieron una cama, participó de una celebración en un pueblo, apareció ebrio en el auto, manejando, chocado, y entró en desgracia. Félix Pazzi, que era catedrático, ¿no? Sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, un tipo que escribió varios libros, quiso tratar de subsanar su error con los métodos aymaras, ¿no? Y él mismo fabricó ladrillos, cumplió con lo que hacen los campesinos para cuando alguien o una autoridad comete un error. Bueno, nada de esto valió. El entorno de Evo Morales le bajó el pulgar y el tipo no volvió a ser más funcionario. Entonces, al tiempo, creó su propio partido, Movimiento Tercer Sistema. Este partido compitió y ganó la gobernación de La Paz en el 2019 al candidato del MAS. Y bueno, al parecer se inscribió a nombre de Félix Pazzi y también por aquel entonces su señora, ¿no? De apellido Terceros. Pero aquí que una de las denuncias por las varias siglas que se dieron para que no puedan inscribirse surgió justamente de la ex esposa de Félix Pazzi, o sea que la cosa parece que no terminó nada bien. Lo cierto es que se está midiendo en este momento. ¿Por qué? Porque, o casualidad, no hay ninguna denuncia, ninguna observación para con la candidatura del MAS, o sea que quedaría por izquierda, entre comillas, vía libre para esa candidatura. Y por derecha tenemos a Manfred Reyes Villa, tenemos al Kencha, a Doria Medina, pero hay un problema de convulsión porque una cosa es que proscriban a Evo y otra cosa es que se lo saquen de encima también a Andrónico Rodríguez. Entonces ahí hay una tensión que se está midiendo hasta qué punto la gente puede aguantar este grado de proscripción que se está proponiendo en este momento en Bolivia.